Saludos a todos. En esta oportunidad, el grupo conformado por Karen Rodríguez y este servidor Eliu Rosas estará exponiendo brevemente sobre lo que es validez y confiabilidad en los instrumentos de evaluación. Seguramente el término medición es un término muy conocido por nosotros, ya que alguno podría relacionarse diariamente con él. Sin embargo, en el campo de la investigación, la medición podríamos decir que es la asignación de números o símbolos a sujetos o sucesos de acuerdo a reglas ya predeterminadas. Es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. Este proceso se realiza mediante un plan explícito organizado para clasificar los datos disponibles que ya tenemos dentro de nuestra investigación. El instrumento de medición o de recolección de datos juega un papel importante y central dentro de la investigación. Sin ese instrumento no hay observaciones clasificadas. Los instrumentos de medición requieren de estudios científicos que determinen si estos pueden generar inferencias válidas y demostrar un nivel de estabilidad. La calidad de los resultados se define a través de los criterios de la validez, y el criterio de la validez del instrumento tiene que ver con el contenido y su construcción. Ahora estamos entrando en el tema de la validez. Bueno, la validez establece relación del instrumento con las variables que pretende medir. Determinar la validez de un instrumento implica someterlo a un proceso de evaluación previa. Pero vale la pena preguntarnos, ¿qué es la validez? Bueno, hay un autor que se llama Hernández Sampieri que dice que la validez es el grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir. Hay otro autor que habla muy parecido a Hernández Sampieri y es Thorndike, que expresa que la validez es el grado en que un instrumento realmente mide lo que el investigador pretende. La validez, como su mismo término lo indica, es aquella que puede ayudarnos a nosotros en nuestra investigación a que ese instrumento de evaluación esté preparado de tal forma de que nos arroje esta información que nosotros necesitamos y que sea clara y oportuna para nosotros poder brindar unas excelentes conclusiones o aportes a nuestra investigación. La validez podría clasificarse de tres formas. 1. Validez de contenido. 2. Validez de criterio. Y 3. Validez de constructo. Y ahora vamos a definir cada una de ellas. La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento ejerce un dominio específico de contenido de lo que se mide en la investigación. También puede referirse al grado en que el test presenta una muestra adecuada de los contenidos a los que se refiere, sin omisiones y sin desequilibrios de contenido. La validez de contenido se utiliza principalmente con test de rendimiento y especialmente con test educativos y test referidos al criterio. En este tipo de test se trata de comprobar los conocimientos respecto a una materia o a un curso. Bueno, también está la validez de criterio, que implica que la medición del instrumento se ajusta o sirve a un criterio externo. Si el criterio se ajusta al futuro, entonces podemos hablar de validez predictiva, como por ejemplo cuando se hacen los exámenes de admisión en las universidades, podríamos nosotros compararlos con los resultados del rendimiento futuro de los estudiantes en la carrera. Ahora, si el criterio se fija en el presente, se puede hablar de validez concurrente, que es cuando los resultados del instrumento correlacionan con el criterio en un momento dado. Por ejemplo, un día antes de una votación en elecciones, se puede hacer una encuesta para detectar las preferencias del electorado y esas pueden correlacionar con los resultados finales de la elección. Bueno, también existe la validez de constructo. Para algunos probablemente es la más importante, sobre todo de la perspectiva científica, ya que se refiere al grado en que una medición aportada por un instrumento se relaciona consistentemente con otras mediciones que han surgido de hipótesis o con construcción de teorías antecedentes. El término constructo hace referencia a un concepto teórico psicológico inobservable, como la inteligencia, la personalidad, las aptitudes, las actitudes, entre otras cosas. La definición operativa de estos constructos presenta considerables dificultades en la práctica, ya que no son directamente observables, y debido a esto la validación de un constructo es un proceso laborioso y difícil.
Confiabilidad es el grado de consistencia que posee el instrumento de medición. Ningún instrumento puede ser válido hasta que se pruebe su consistencia o confiabilidad. Mientras más reactivos uno tiene en el instrumento, mayor debe ser la confiabilidad. Existe un momento donde no importa cuántos reactivos uno tenga, la confiabilidad del instrumento se va a mantener estable. Técnicas para obtener la confiabilidad. Confiabilidad a través del tiempo. Prueba, reprueba, formas alternas o equivalentes. Consistencia interna, alfa de Cambridge, división en mitades, la fórmula Broom, confiabilidad entre evaluadores. Prueba, reprueba, formas alternas, confiabilidad a través del tiempo. Se utiliza un grupo donde se va a administrar el instrumento en dos tiempos diferentes. El tiempo entre la primera y la segunda administración es un factor que hay que tomar en consideración. Mientras más tiempo pase entre la primera y la segunda administración, menor puede ser el coeficiente de confiabilidad. Los intervalos de tiempo pueden generar problemas en los efectos de aprendizaje o de maduración. Prueba, reprueba, formas alternas, equivalentes. Se le administra el instrumento a un grupo de personas, se deja pasar un tiempo y luego se administra el mismo instrumento al mismo tiempo. Se correlacionan los pares de puntuación. Alfa de Cambridge. Se le administra la forma A del instrumento a un grupo de personas. Se deja pasar un tiempo y luego se administra la forma B del instrumento al mismo grupo. Forma A en tiempo 1, forma B en tiempo 2, R igual .60 o más. Alfa de Cambridge, división en mitades, fórmula de Broom, confiabilidad de consistencia interna. Nos ayuda a determinar el grado de interrelación que existe entre los elementos de un instrumento. La consistencia interna o no interna contempla los elementos que afectan la confiabilidad a través del tiempo, por lo que ambas técnicas son complementarias. Trata de indagar sobre el grado de homogeneidad de las respuestas. Alfa de Cambridge establece una relación entre los reactivos y la puntuación total del instrumento. Se usa mucho cuando hay escalas de medición tipo Likert. 5 reactivos es la puntuación total. Coeficiente de alfa de Cambridge. Requiere de un solo instrumento produciendo valores entre 0 y 1. Menos 1 a 0 no es confiable. 0,01 a 0,49 baja confiabilidad. 0,50 a 0,75 confiabilidad moderada. 0,76 a 0,89 confiabilidad fuerte. 0,90 a 1 confiabilidad alta. División en mitades usando fórmula de Broom. Se divide la prueba en dos mitades, colocando los ítems impares a un lado y los pares al otro. Se correlacionan ambas mitades. Se usa la fórmula de corrección Brown. El coeficiente de correlación debe ser de .60 en adelante. Pares 1, 3, 5, 7, 9, nones 2, 4, 6, 8, 10. Confiabilidad entre evaluadores, juicio de expertos. Unos expertos en el contenido del instrumento contestan el instrumento. Se supone que las puntuaciones sean similares. Se calcula un índice de concordancia. A mayor concordancia, más confiable resultará ser el instrumento. Juicio de expertos. Un grupo de expertos revisa el instrumento y se aplica el siguiente procedimiento. Número 1, elaboración del objetivo. Número 2, selección de los expertos. Número 3, elaboración del cuestionario. Número 4, elección de la metodología. Número 5, ejecución de la metodología. Y número 6, procesamiento de la información. Factores que afectan la validez y la confiabilidad.
improvisación, instrumentos no contextualizados, instrumentos inadecuados a la persona que los realiza, condiciones en que se aplica el instrumento.